sobre el desarrollo de la revolución liberal. Una vez que nosotros conocemos los antecedentes a esta revolución, vamos ya al desarrollo de la revolución liberal. Tenemos que empezar con la fecha de la Revolución Liberal. La fecha de la Revolución Liberal fue un 5 de junio de 1895 en nuestro Ecuador. Esta revolución liberal, niños, implantó, un Estado liberal. Este Estado liberal, recuerde que aquí está la ideología liberal. La revolución liberal tuvo a su representante máximo, que fue el general Eloy Alfaro. Eloy Alfaro Delgado logró esta revolución conjuntamente con su grupo llamado Las Montoneras, quienes ayudaron al general Eloy Alfaro a propagar estas ideas de revolución. Recuerde que Las Montoneras fue un grupo de campesinos, de indígenas, de gente que estaba ya cansada de las ideologías conservadoras y que vio en esta revolución un cambio. Todos ellos conformaban este grupo llamado Las Montoneras. Tenemos también que recalcar algo aquí importante, niños, con relación al gobierno de Eloy Alfaro. Eloy Alfaro gobernó desde 1895 a 1897, como usted lo ve aquí, gobernó solo 2 años, pero no gobernó como presidente, sino que él generó un golpe de Estado y se proclamó jefe supremo, es decir, una autoridad en nuestro país. Al proclamarse jefe supremo Eloy Alfaro, emite el gobierno anterior o emite el gobierno, en este caso de Luis Cordero. Recuerde que Luis Cordero era quien estaba gobernando y a él lo sacaron del poder por el escándalo público generado por la venta de la bandera. Continuamos. En el año de 1897 al 1901, legalmente y constitucionalmente, Eloy Alfaro es elegido como presidente del Ecuador, ya que aquí se va a crear una constitución de tipo liberal, la cual va a establecer y va a elegir como presidente constitucional de aquella época al general Eloy Alfaro. Lastimosamente, el presidente que va a continuar en la línea presidencial, para Alfaro no va a seguir las líneas de la revolución liberal. Leonidas Plaza es el presidente que va a continuar, pero no generó cierto cambio con todas las ideas liberales que había establecido Eloy Alfaro. Y Eloy Alfaro nuevamente vuelve a establecerse como jefe supremo, es decir, vuelve a dar un golpe de Estado y se declara nuevamente jefe supremo del Ecuador en el año de 1906 a 1907. Nuevamente, Eloy Alfaro es elegido en el año de 1907 a 1911 como presidente constitucional del Ecuador. Si usted puede ver aquí, Eloy Alfaro solo fue 2 veces presidente, las 2 veces o los 2 años que se señalan, de 1897 a 1901 y de 1907 a 1911 fue Eloy Alfaro únicamente presidente del Ecuador. Las otras dos, él se declaró jefe supremo. Continuamos. Con relación a los cambios generados por la revolución liberal, vamos a tener aquí que la mujer fue incorporada, niños, al sistema educativo, también al ámbito laboral y al sistema de participación en la sociedad. Recordemos, niños, que la mujer durante mucho tiempo fue un personaje invisible, pero que aquí, gracias a esta revolución, el sistema educativo logró y se generó una ayuda para las mujeres. Las mujeres pudieron controlar su desarrollo laboral, el poder tener una remuneración, es decir, un salario propio, y el poder participar en la sociedad, generar opiniones que ayudan y valoran también mucho en el desarrollo de una sociedad nueva que se estaba forjando con la revolución liberal. La revolución liberal también logró abolir lo que se llama la pena de muerte. Recuerde que la pena de muerte fue decretada o establecida en el gobierno de García Moreno. Recuerde que bajo esta pena de muerte García Moreno asesinaba a sus opositores. En este caso, Eloy Alfaro o la revolución liberal abolió, es decir, eliminó la pena de muerte. También tenemos otro cambio muy grande con la revolución liberal, que fue el Estado laico. Cuando nosotros hablamos de Estado laico, estamos hablando de la separación de dos instituciones importantísimas, como fue la Iglesia y el Estado. Al separarse la Iglesia y el Estado, la Iglesia pasa a ser una institución autónoma y el Estado también pasa a ser una institución autónoma. Es decir, cada quien va a tomar sus propias decisiones. La Iglesia ya no va a tener decisiones en la política, porque eso significa un Estado laico, separar
a la Iglesia del Estado. Continuamos, niños, el desarrollo de la revolución liberal también marcó mucho en la educación. La educación tuvo tres características en la revolución liberal. Primero, fue pública, es decir, para todos. Recordemos que antes las personas no podían educarse por su clase social, porque no poseían dinero o simple y sencillamente porque eran mujeres. Tampoco asistían a la escuela. Con la revolución liberal, la escuela fue pública, es decir, para todos. Otra característica que tenía la educación fue laica. Como hablamos del Estado laico, también hablamos de la educación laica. La educación laica es la separación de la iglesia con la educación. Es decir, no se va a enseñar más dogmas religiosos en la educación. La educación va a ser laica, es decir, libre de religión. Otra característica de la educación era gratuita. Al ser gratuita, niños, el Estado ecuatoriano se hace cargo de la educación. Es un derecho ya educar a la población y es un derecho gratuito que todos los ciudadanos deben tener. Miren, todas estas características que generó y desarrolló la revolución liberal cuando se aplicó en nuestro país con relación a la educación. Tenemos aquí algunas leyes establecidas durante la Revolución Liberal, niños. Una de las más importantes fue la ley de cultos. La ley de cultos que significaba garantizar la libertad religiosa, es decir, usted es libre de elegir la religión que desee. Nadie le va a imponer qué religión usted tiene que seguir. Mire, esto fue la ley de cultos, libertad religiosa. Otra ley que se aplicó en la Revolución Liberal es la Ley de Asistencia Pública. Cuando hablamos de la Ley de Asistencia Pública, recordemos, niños, que la Iglesia tenía en su poder muchas tierras. Estas tierras, niños, con la Revolución Liberal, fueron o les quitaron las tierras a la Iglesia. Miren, ya la Iglesia estaba perdiendo su poder, le quitaron las decisiones del Estado, le quitaron el hecho de educar, también le van a quitar el cobro del diezmo. Esta Revolución Liberal se va en contra del sistema religioso. Otra ley que tenemos aquí es la ley de matrimonio civil y divorcio. Aquí también le quita otro derecho a la iglesia, porque recuerde que para casarse tenían que ir a casarse por la iglesia. Cuando se desarrolla la revolución liberal, ya no es obligatorio casarse por la iglesia. Si asistían al registro civil, que es una entidad donde se va a registrar todos, incluso los nacimientos también se van a registrar aquí, ya le quita este derecho a la iglesia. Y a las personas no tenían la obligación de casarse por la iglesia. Si iban al registro civil y se casaban en este sistema, no había ningún tipo de problema. Así como se desarrolló la ley de matrimonio civil, niños, también al casarse, también tenían la posibilidad de divorciarse, ¿sí? Aquí ya se estableció la ley del divorcio. Tenemos aquí que señalar, niños, que la obra máxima del liberalismo fue culminar la obra del ferrocarril. Recordemos un poquito que el ferrocarril fue desarrollado durante el gobierno del conservadorismo que había generado García Moreno. Aquí se inició ya esta obra que pretendía unir y que unió las regiones del Sierra y la costa. Recuerden muy bien, el tren transecuatoriano. En este caso, la revolución liberal, protagonizada por Eloy Alfaro, logró culminar esta obra que permitió mucho a la comunicación entre estas dos regiones. También tenemos que señalar que como se culminó el ferrocarril trajo a Eloy Alfaro y a sus idearios liberales hacia su muerte, ¿sí? Como usted lo escucha. Eloy Alfaro va a llegar a Quito porque él se encontraba en Guayaquil y lo van a traer de regreso a Quito en el mismo ferrocarril que tanto le costó terminar, sí, este mismo medio de transporte, el cual culminó, va a traerlo hacia su muerte en la ciudad de Quito. ¿Por qué se da la muerte de Eloy Alfaro? Se da porque nuevamente viene la instigación por parte de los conservadores y los púlpitos. ¿Quiénes son los púlpitos? Los púlpitos eran gente que alquilaba tarimas y que se dedicaba a hablar cosas en contra de Eloy Alfaro, para así volver a generar esa duda, esa incertidumbre entre la población y que nuevamente vuelvan a aceptar a las ideologías conservadoras. Miren cómo generaban o cómo tenían a esta población para seguir diciendo o aduciendo cosas en contra del general Eloy Alfaro. La muerte de Eloy Alfaro se desarrolló el 28 de enero de 1912. Para esta muerte, niños, como en todo sistema, vamos a ver grupos a favor
y grupos en contra. Con la revolución liberal vamos a ver qué grupos estaban a favor de la revolución liberal. Los liberales radicales, los que tenían o seguían la ideología liberal. También van a estar a favor los campesinos, los guasipungueros, los conciertos, que ellos también tenían ese sistema de explotación de dominio bajo la ideología conservadora. Recuerde muy bien que eran explotados en las haciendas los campesinos, incluso hasta sus familias. Las mismas mujeres van a apoyar a esta revolución porque gracias a la revolución liberal formaron y se fomentaron cambios que son hasta el día de hoy una realidad para las mujeres. Y también, como lo dijimos, van a haber grupos en contra de la revolución liberal. Estos grupos en contra obviamente van a ser los grupos de poder como terratenientes, la burguesía, quienes no veían bien a esta revolución liberal. Consideraban que era un perjuicio para su desarrollo y enriquecimiento. Los mismos conservadores, es decir, la ideología opositora, recuerde muy bien, también va a ser un grupo en contra. Otro van a ser los religiosos. Recuerde muy bien que a la iglesia se le está quitando todos los privilegios con la revolución liberal y que ellos no están nada de acuerdo con todo lo que está pasando y los cambios que se están generando con la revolución liberal en nuestro Ecuador. Llegamos así a la crisis del liberalismo, sí, como usted lo escucha. La crisis de la revolución liberal se está dando, ya que a Eloy Alfaro, al general Eloy Alfaro, le preocupaba la continuidad de la revolución. Por eso era importante que un candidato suyo de su ideología ganara las elecciones presidenciales y él pensó que Leonidas Plaza Gutiérrez podía concretar los objetivos, que a pesar de que no confiaba en él, algo no le dejaba confiar a Eloy Alfaro en Leonidas Plaza, le dio ese voto de confianza, le permitió y le dejó gobernar. Pero como no lo hizo bien, recuerde que Eloy Alfaro le pide renunciar a Leonidas Plaza, pero Leonidas Plaza no le hace caso y no decide renunciar y continúa gobernando. Y esto, al rechazar la petición que le dio Eloy Alfaro, le generó mucha confianza a los conservadores que vieron en Leonidas Plaza un apoyo para fortalecer nuevamente la ideología conservadora. Ahora, otro presidente más que consideró Eloy Alfaro que podía ayudarle con este desarrollo de la revolución liberal fue Lizardo García. Lastimosamente, los dos presidentes, tanto Leonidas Plaza como Lizardo García, fueron conservadores, apoyaron después al conservadurismo y se generaron el apoyo a los opositores de Alfaro. Esto generó una crisis de liberalismo